¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y esto es En la Mira. Aquí en el 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Espero estén teniendo un lindo sábado. Vamos a tener un tema muy interesante hoy, un tema muy importante porque se trata de la educación de nuestros hijos. El Congreso de la República ha propuesto un proyecto de ley que se llama Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Por supuesto, quienes se creen los dueños de la educación en el Perú han puesto el grito en el cielo, porque ¿cómo los congresistas van a hacer una ley para que los padres podamos tener algo que decir sobre los materiales que utiliza el Ministerio de Educación o que pretende utilizar el Ministerio de Educación con nuestros hijos, ¿no? ¿Por qué tendríamos los padres algo que decir al respecto? Se nos está tratando de quitar la importancia, incluso en la patria potestad en algunos casos, justamente bajo la idea de que no estamos suficientemente capacitados por alguna razón. Nosotros no estamos lo suficientemente que tenemos ahora en este nuevo gabinete, ¿no? O sus asesores, ¿no? Ellos sí están capacitados, nosotros no. Para conversar sobre esto hemos invitado a Cristian Rosas, él es politólogo. ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias, Úrsula, por la invitación. Siempre es un honor poder participar de estos espacios abiertos. Gracias. Cristian, primero quiero tocar un tema muy importante porque creo que es una de las aristas más importantes de este tema, y es el financiamiento. ¿Qué pasa cuando se le resta poder al Ministerio de Educación, que sabemos trabaja con diferentes ONGs? ¿Qué pasa con las consultorías, con las asesorías? ¿Cuánto dinero hay ahí involucrado? Bueno, muy buena pregunta. Realmente el Estado peruano ha ido incrementando el financiamiento a través de todos nuestros impuestos que pagamos los peruanos, pero no necesariamente para cumplir su rol subsidiario, que es la educación en el Perú, y el rol del Estado es subsidiario, o sea, es complementario, ayuda al padre en el deber de educar a sus hijos, sino más bien para extraer y hacer un lobby para judicialmente desarmarlos, legalmente destituirlos en cuanto a la rectoría sobre sus hijos. En otras palabras, estamos en un proceso en el cual se pretende usurpar a los hijos y se conviertan en hijos del Estado. Y esto ya ha existido antes en la historia. En la Unión Soviética se desconocía la idea de que la familia era un cuerpo intermedio entre el individuo y el Estado. Solo existían hijos del Estado. Y eso no es algo exclusivamente del pensamiento comunista. Giovanni Gentile, ministro de Educación de Benito Mussolini y fundador del pensamiento fascista, decía precisamente esto, que el rol del Estado terminaba cuando los alumnos aprendían a hablar y pensar como el Estado quería que piensen. Es más, decía, el Estado por encima, sino supeditadas al pensamiento del Estado. Entonces estamos entrando a un modelo fascista o comunista en el cual no reconoce que el fin supremo del Estado es la persona humana, sino que más bien los visualiza como un medio para amoldarlos según la imagen y semejanza de un pensamiento particular. En otras palabras, nos visualizan simplemente como una masa, usando un término marxista, porque a la masa se le da forma, y quieren a los peruanos darle la forma ideológica, que no es educación, sino es adoctrinamiento. Y eso hay que diferenciarlo. La educación nos enseña cómo pensar y el adoctrinamiento nos dice qué tenemos que pensar, en la cual no hay disensión posible, ¿no? Pero los fachos somos nosotros. según lo que dicen. Hablábamos un poco claro, primero está la parte de la
adoctrinamiento, pero también es muy importante la parte económica. También, claro. ¿Quiénes son los primeros que han saltado en contra? Porque ha habido pues un escándalo contra este proyecto de ley, pero ¿quiénes son los primeros que han saltado aquí? Por ejemplo, las ONGs, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, las que dicen defender los derechos de las mujeres, pero en realidad lo que hacen es meter su agenda pro aborto en el país, y así lo hacen en el resto de América Latina, ya lo han hecho en el mundo. Entonces, son estas ONGs que impulsan que impulsan, por ejemplo, que los padres no tengan que ver con la educación sexual de sus hijos. Sí, acertado. Son todos ellos, pero ¿cuál es el tipo de financiamiento que hay detrás de esto? Muy buena pregunta. El término ONG, organización no gubernamental, realmente es un eufemismo para encubrir lo que realmente cumplen. La función que cumplen son de neocolonizadores, porque tienen las mismas características. No pagan impuestos, no son elegidos por los peruanos, usualmente no son peruanos y no rinden cuentas a los peruanos. O sea, es exactamente las mismas atribuciones, características y definiciones de un colonizador. Lo único que ahora la palabra colonizador o neocolonizador no es estético, por ende se llaman ONG, que es un eufemismo, organización no gubernamental, cuando su función es exclusivamente penetrar y deformar el sentido del gobierno de los peruanos, que es una nación autónoma, y nos quieren arrear como si fuéramos un ganado hacia un modelo de crecimiento particular, hacia un cierto molde específico, y para eso se crean las estructuras de las ONGs, que es una nueva forma más sofisticada de cumplir la función de colonización, y también echan mano de quienes son a su vez colaboradores en este tipo de agenda, o sea, felipillos modernos, ¿no? Que muchas veces son también instituciones peruanas, o y alianza que se ha venido exponiendo en la medida de que los padres de familia han ido avanzando en sus legítimos reclamos, porque son sus legítimos derechos. Es el derecho del padre de familia formar a su hijo según sus costumbres, cultura y religión. Cuando el Estado pretende generar una colisión, lo que realmente está diciendo es que la religión, la moral, tiene que estar supeditada al Estado, y que el Estado no puede depender de los padres de familia, de las personas, sino las personas del Estado. Realmente deberían citar a Giovanni Gentil, el Ministerio de Educación, que era ministro de Educación italiano también, porque es una copia y calca. Ni siquiera se han esforzado en modificar. Es tal cual. Y ante ese fascismo nuevo estamos combatiendo. Y es bien interesante porque nos dicen, por un lado, nos dicen los padres no están capacitados, los padres no pueden hacer esto, los padres no pueden hacer lo otro, pero quieren que nuestros hijos dependan de un Estado paupérrimo, de un Estado donde el presidente tiene educación cero, donde hemos visto lamentablemente el pobre nivel intelectual del presidente, de sus allegados, y no hablando solamente de esa parte, sino también hablando de los valores, hablando de la corrupción, hablando muchos de ellos agresores, muchos de ellos procesados por ladrones. Claro. Entonces pretenden que toda esa gente, porque así como son las cabezas, también pues son los subordinados, ¿no? Así es. Bueno, sobre ese punto es importante darse cuenta el pedestal desde el cual evocan sus comentarios al insinuar que los padres de familia no estamos preparados. La pregunta es, ¿quién lo dice? Nuestro asalariado. O sea, nuestros asalariados, que son nuestros servidores públicos, de ahí viene la palabra ministro, que en griego significa siervo. O sea, nuestro siervo, nuestro asalariado, nos viene a decir nosotros que lo subvencionan en su trabajo para un aspecto limitado y preciso y que realmente es complementario. ¿Cómo tenemos que actuar? Ese nivel de desubicación, esa desorbitación fresca, burda y abierta, realmente refleja un síntoma de desconexión y
de desubicación. Por ejemplo, se olvida que el Estado es impersonal. Si hubiera un terremoto hoy en día, ¿quién dejaría a sus hijos con el ministro? ¿Alguien iría y le dejaría a algún funcionario público a sus hijos? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque el Estado, por naturaleza, es impersonal. La única función del Estado es servir a los peruanos. Por eso le pagamos nosotros su salario. Ellos no son por encima nuestro. ¿Por qué? Porque la visión de que nosotros fuéramos súbditos y el Estado es nuestro soberano ya caducó. Ahora es al revés. Ahora tenemos ciudadanos, no súbditos, y tenemos servidores que se llaman ministros. Es lo mismo, servidor ministro. Y tenemos primer ministro, que significa el primer servidor, y tenemos mandatario, que es el que recibe las órdenes de los mandantes. Y esto es parte de la herencia cristiana. O sea, fue Cristo quien dijo esto a sus discípulos. Le dijo, los reyes de este mundo se enseñorean sobre las naciones. Describía una relación vertical, soberano-súbdito. Mas no sea así entre vosotros. El que quiera gobernar al resto tiene que servir. Y el que quiera ser primero debe ser el primero en servir. De ahí nace la palabra primer ministro, primer siervo, de la orden de Cristo a sus discípulos. Y el que quiera gobernar tiene que servir al resto. De ahí nace la noción de que el Estado tiene como fin supremo la defensa de la dignidad humana y la persona humana. Se está erosionando la cultura occidental, la cultura cristiana, y se está retornando un paganismo peligroso en el cual las personas se les extrae su dignidad y se los visualiza como discapacitados mentales en necesidad de convertir ahora amo y señor de todo el país. Y eso es algo que solo podría llevarse a cabo en la medida de que los peruanos hayamos cometido un suicidio espiritual colectivo. Pero esto es al revés. El Perú más bien es el que palpitó desde su corazón una voz de reclamo que se hizo audible en todo el mundo y que trascendió a 45 países. Era con mis hijos no te metas. Y lo mismo decimos hoy. Lo mismo el presidente del Congreso de la Comisión. Nuestros hijos no son medios de realización ideológico de nadie. Son nuestros hijos. Que lo que hay que entender y lo que hay que tener muy claro es que a través de la educación, a través de la formación de nuestros hijos es que se llega a esos súbditos que agachan la cabeza, exacto, que no saben pensar, que solamente reciben órdenes. Exacto. Y lamentablemente estamos viendo mucho de eso hoy, porque claro, eso no es algo nuevo. Claro, ahora se hace más abiertamente, se hace incluso utilizando otras herramientas que son mucho más fuertes, porque hay que hacer el proceso, ¿no? Pero esto ya viene desde mucho antes, y sumado a la precariedad de la educación peruana, tenemos mucho para sacar a un presidente que no les gustó, por ejemplo, o porque unas cuantas personas, un grupo de personas, unas ONGs y algunos medios de comunicación les dijeron está mal que esta persona esté ahí, esto es contra la ley. Y no era para nada contra la ley, pero se lo dijeron, y entonces esta gente salió pues pero como loca a las calles a derrumbar un sistema democrático que luego nos trajo, por supuesto, las consecuencias que lamentablemente todo el país ha sufrido. Entonces este es un ejemplo clarísimo de lo que está sucediendo ya y de cómo puede recrudecer esa situación. Bien haces en mencionar esto, ¿no? Son piruetas de fachada popular que se producen por medio de estos neocolonizadores mal llamados ONGs que buscan instigar el sobresalto a los peruanos. Pero un caballero jamás puede instigarse al sobresalto, igual una dama. O sea, las personas libres, al ser libres, tienen la capacidad crítica de cuestionarlo todo y de no recibir órdenes como si fuéramos pues seres acríticos o sin alma, sin conciencia. El solo hecho que el Estado, a través del Ministerio de Educación, y no en este gobierno en particular, más bien en los otros gobiernos con mayor énfasis aún, ¿no? Se exigía que los padres de familia acaten de forma
crítica lo que se les dice, es un síntoma pues de soberbia, es un síntoma de desubicación. Es como usted le permitiría, si fuera dueño de un restaurante, que su mozo le diga cómo administrar su restaurante. Por supuesto que no. ¿Y por qué le permitiríamos a un servidor de educación decirnos o robarnos la rectoría de educación? Si es nuestro asalariado, su función está enmarcada a un límite puntual. No podemos ni siquiera entrar en discusión, porque discutir implicaría reconocerle a un nivel de equidad, y no es así, son nuestros hijos. El Estado, su rol educativo es subsidiario, o sea, complementa y ayuda al padre, no al revés, no lo suplanta, no lo equipara y mucho menos lo supera. Tenemos que romper este molde fascista, este molde comunista. Tenemos que superar este complejo de inferioridad, este tipo de complejo que nos hace sentir como si fuéramos nosotros una manada, y no es así, no somos así. Cada persona es especial, cada familia es particular, cada uno tiene sus costumbres, sus creencias que debe preservar, y el Estado no puede avasallarlos. Exacto, incluso se habla... O cuando reclaman acerca de este proyecto de ley, nos dicen que justamente es eso, ¿no? Que se busca, lo que buscan ahora algunos grupos o de padres de familia es quitarle la rectoría al Ministerio de Educación sobre lo que se tiene que enseñar y cómo se tiene que enseñar, pero en realidad no es eso lo que dice el proyecto. Es muy puntual. Lo único que el proyecto de ley busca es reafirmar un derecho existente, que los padres de familia tienen el derecho de participar en la formación de sus hijos, y que tienen el derecho de revisar los textos que se les está poniendo. ¿Por qué? Porque hubo un escándalo. Se descubrían textos educativos o mal llamados educativos que realmente lavaban el cerebro a los niños, haciendo un revisionismo histórico y también induciéndolos a través de links a pornografía de la peor calidad. La función del Estado. O sea, el Estado no tiene ningún deber para inducir a los niños o a los hijos o a los peruanos a cómo vivir su sexualidad, porque eso no es una cuestión pública, no es una cuestión de Estado, es una cuestión personal, es una cuestión privada. El Estado no le tiene por qué incumbir esta parte del desarrollo humano. Sin embargo, con la excusa de la mal llamada educación sexual, lo que buscaban era promoverlo, inducirlo de una forma impropia. Claro, y no solamente, ahora que tocas el tema de la educación sexual, en este proyecto de ley en específico no se impide la enseñanza de la educación sexual. No, Lo único que se pide es la revisión de los textos, claro, para justamente evitar que hayan contenido explícito. Que por supuesto, porque debo recordar que en el Perú es un delito violar la indemnidad sexual de un menor de edad. ¿Qué es la indemnidad sexual? Es inducirle a un niño, por ejemplo, a ver pornografía. O sea, si alguien le da a un niño un libro, un texto pornográfico, es un delito. Se va a la cárcel porque violan la indemnidad sexual. O sea, los niños tienen indemnidad. O sea, no pueden ser instigados ni inducidos hacia un texto que viola su desarrollo natural biológico. Eso está penado por ley. Entonces, si eso está penado para cualquier persona en la esquina, en la calle, ¿cómo el Ministerio de Educación lo va a hacer de forma masiva y abierta? Si ellos no hubieran reconocido este error, pues no hubieran borrado, no hubieran retirado los libros. ¿Por qué? Porque es un delito penal. Entonces, porque el delito penal es masivo, se genera impunidad. Por supuesto que no. Hay que buscar a los responsables. Es más, se creó una comisión investigadora que estuvo en proceso de analizar los responsables, pero lamentablemente por la disolución del Congreso en la época del gobierno del señor Martín Vizcarra no se logró concretizar esta comisión investigadora, que dicho sea de paso, quizás a propósito de este programa que nos trae a la memoria esas batallas, creo que sería importante recordar y pedir que se vuelva a formar la comisión investigadora para que se identifique a los responsables de haber inducido esta violación a la indemnidad sexual de los niños peruanos de forma masiva. Porque mira, y esa es una tarea para el nuevo Congreso. No podemos pasar por agua tibia
algo que es un delito y lo que es peor, luego se trató pues a través de todos los operadores, ¿no? De las ONG, los medios de comunicación, influencers, etcétera. Se trató de banalizar la situación, de minimizar la situación y de tirarle la pelota a los conservadores, a los colectivos de padres, a los congresistas que estaban contra estos textos escolares, diciéndoles de cucufatos para abajo y burlándose del sexo y cómo se mostraba en esos textos. O sea, se cambió totalmente, se manipuló tanto que finalmente terminó siendo una broma, claro, ¿no? Bueno. Terminó siendo una broma. Lo que es un delito terminó siendo una broma y terminó siendo una tontería de los papás cucufatos, de los congresistas cucufatos, que no tienen idea de lo que es la sexualidad y no le pueden enseñar sexualidad a sus hijos, ¿no? Lamentablemente mencionado la banalidad del mal, como decía Hannah Arendt, la filósofa judía, consiste en eso, ¿no? En ironizar aquello que no debe ser ironizado, y era parte de un recurso pues de defensa retórica, política, el tratar de ridiculizar los derechos de los niños peruanos. Y bueno, evidentemente esto habrá podido disuadir a los débiles mentales o a los pobres en espíritu, pero definitivamente no ha disuadido en absoluto, en lo más mínimo, a los padres de familia conscientes. O sea, muchas personas hacían oídos sordos porque evidentemente estaban convencidos que aquellas declaraciones o aquella campaña que empleaba epítetos ahirientes finalmente era ineficaz en aquellos padres que estaban motivados por un amor, porque el amor es una fuerza, es la fuerza más grande que hay en la tierra. El amor no todo lo sufre, o sea, no se va a rendir, y el amor de los padres de familia por sus hijos no se va a disuadir porque alguien invente un epíteto como homofóbico que ni siquiera está en la lista de fobias médicas, es solamente un epíteto, palabra, ¿no? Porque alguien le digan homofóbico, retrógrado, conservador, etcétera, no va a disuadir el amor de un padre a ir en defensa de sus hijos, de la misma forma que si alguien le intenta disuadir a un padre que se lance a la piscina para salvar a su hijo que se ahogue, no lo va a lograr, porque el amor no conoce límites, ni barreras, ni imposibles, y no le importa el sufrir o el aguantar ese tipo de epítetos. Por eso hemos proseguido hacia la meta y consistentemente seguimos avanzando hasta que podamos concluir, que ese es el primer proyecto de ley que estábamos hablando, el 904, que es solamente el preludio, la abrebocas de una serie de proyectos de leyes más que se vienen hasta que se logre el objetivo final en el Perú, en el continente y el mundo, que es erradicar completa y absolutamente la ideología de género. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Úrsula, por haber estado con nosotros. Un honor. Y muchas gracias también, amigos. Recordemos que programas como estos sirven para llamar la atención sobre lo que está mal, estamos siendo víctimas de una manipulación a gran escala, así como el tema del que hemos hablado hoy y que ya hemos tratado en semanas antes acerca de la SUNEDU, por ejemplo. Hay que darnos cuenta que cada vez que ocurre algo que va en contra de los grupos de poder o que mina en algo su poderío, la parte económica, siempre termina siendo manipulado. Nosotros no podemos dejarnos manipular, nosotros tenemos que estar conscientes de que hay poderes que están tratando de socavar nuestra dignidad, la dignidad de nuestros hijos, y es muy importante para evitar una crisis, para evitar que esta sociedad se termine de derrumbar. Es muy importante que nosotros podamos pensar por nosotros mismos, que podamos leer, que podamos informarnos y formar nuestros propios criterios en base a lo que sabemos que es mejor para nosotros y nuestras familias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana aquí en el 91.9 de la FM. PBO Radio, la radio con fe. Chao.
persecución de Antero y Merino. Habla Juan Villarán. El presidente Merino de Lama, al igual que su gabinete y por supuesto incluyendo al premier, el señor Antero Flores Arauz, fueron un gobierno constitucional y no de facto. De la misma manera en que lo fue Vizcarra al reemplazar al presidente Kuczynski o Sagasti al reemplazar al presidente Merino de Lama. Muchos están diciendo que fue de facto. No fue de facto, fue constitucional, aprobado por el Congreso y resuelto por el Congreso. Respecto a las manifestaciones que ocurrieron en días previos a su vacancia o que ocasionaron su vacancia, es bueno señalar que la fiscal de la Nación ha acusado al presidente Merino de Lama, al señor Antero Flores Arauz y al general director de la Policía Nacional. Esto para mí constituye un prevaricato, es un abuso de autoridad por lo siguiente: la Policía Nacional obedece a su ley orgánica, a su reglamento, a sus normas y a sus protocolos. Y normalmente la Policía Nacional en una manifestación está en inferioridad numérica respecto a los manifestantes y debe de defender el orden público, la propiedad y a las personas. Cuando son atacados, como lo fueron, porque hay videos de ello, la Policía Nacional utiliza su equipamiento que le da la nación, y esto incluye armas de fuego. Las armas de fuego no fueron utilizadas, pero sí fueron utilizados gases lacrimógenos. Y en algunas ocasiones, de haber sido el caso, si son atacados con armas de igual proporción, como son estas bombardas de flagrantes, porque también producen daños letales, más bien, ello puede haber sido producto del estallido de una bombarda cercana a ellos, que sí les pudo haber ocasionado la muerte. En todo caso, estas manifestaciones que comenzaron con buen pie por jóvenes altruistas que querían de alguna manera defender su opinión, bombardas de flagrantes, etc. Entonces es muy importante saber que lo que está ocurriendo con el Ministerio Público es un abuso de autoridad, y en algún momento la fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, deberá de responder en algún momento, porque esto para mí es un prevaricato, es un abuso de autoridad y un hostigamiento a cualquier persona que, poniendo la situación al revés, podría protestar legítimamente contra un orden establecido. Así que realmente los culpables no son ellos, los culpables fueron otros, y eso es lo que hay que establecer y dejar claramente establecido. Muchas gracias. Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno. Purinor es el suplemento dietético que protege tu hígado. La fórmula alemana de Purinor te acompaña después de disfrutar comidas y bebidas. Purinor está disponible en 2 presentaciones: suspensión y tabletas AF. Encuéntralo en tu farmacia preferida. Purinor, el soporte que tu hígado necesita, con la garantía de Deutsche Pharma. La energía se reinventa, y nosotros también. Ahora Total es Total Energies. Nos transformamos junto a ti y te acompañamos en tu día a día, en tu trabajo, en tu pasión. Estamos juntos en este camino hacia el desarrollo de energías sostenibles. Somos el lubricante que recomienda el fabricante. La energía es vida, y nuestro compromiso es darle vida al planeta, porque Total Energies es energía sostenible. Clínica Mega Salud, el mejor centro médico de Lima. Esmerada atención y sin hacer largas colas. Moderna infraestructura.